¿Qué tal, chicos? Buen día. Vamos a ver el día de hoy lo que corresponde al bloque número 3, que nos habla de las interacciones de la materia. Y vamos a comenzar precisamente con esto, que tiene el estado líquido, el sólido y el gaseoso. Esto a manera de teoría está explicado ahí en la página 278. Ahí les habla de las características de cada uno para que por favor le den una leída. Nosotros, como les mencioné en la clase anterior, vamos a estar más enfocados en resolver problemas con aplicación de fórmulas. Dentro de las propiedades de la materia tenemos la densidad, que se define como la razón entre la masa y el volumen de un cuerpo. Para eso, masa es la cantidad de materia o cantidad de inercia que contiene un cuerpo. Volumen es la propiedad que tienen los cuerpos para ocupar un espacio. En fórmula, densidad es igual a masa sobre volumen, haciendo el respectivo despeje. Si esto está dividiendo, pasa multiplicando, que nos queda que masa es igual a densidad por volumen. Y aquí si despejamos volumen es igual a masa sobre densidad. Aquí está que la D quiere decir densidad, sus unidades son kilogramos sobre metro cúbico, la M quiere decir masa, las unidades son kilogramos, y B quiere decir volumen, que el volumen va en unidades cúbicas, en este caso en metros cúbicos. Haciendo un ejemplo para aplicar la fórmula de densidad, nos dicen, la densidad de la gasolina es de 680 kilogramos por metro cúbico. ¿Qué volumen ocupan 3.200 kilogramos de gasolina? La densidad tenemos de dato que son 680 kilogramos sobre metro cúbico. La masa son 3.200 kilogramos y nos preguntan el volumen. Como les sugiero siempre, anoten los datos que les dan. En este caso, de acuerdo a los datos que tenemos, vamos a ocupar esta, que volumen es igual a masa sobre densidad, donde nos queda que el volumen es igual a 3.200 kilogramos entre 680 kilogramos por metro cúbico, y esto nos da que como resultado 4.70 metros cúbicos. Por lo tanto, el volumen que ocupará son 4.70 metros cúbicos. Ahora pasamos al tema de calor y temperatura. Definición: temperatura es una magnitud física que nos indica qué tan fría o caliente está un cuerpo o una sustancia. Calor es una forma de energía que se transfiere de los cuerpos de mayor temperatura a los de menor temperatura. Ahora vamos a hacer unas conversiones de temperatura. Esto significa grados centígrados. Aquí la F con el circulito aquí es grados Fahrenheit y la K con el circulito aquí grados Kelvin. Temperatura en Kelvin nos dice que es igual a temperatura en centígrados más 273. Temperatura en Fahrenheit es igual a 1.8 de los grados centígrados más 32. Temperatura en centígrados es igual a temperatura en Kelvin menos 273. Y temperatura en centígrados es igual a temperatura en Fahrenheit menos 32 sobre 1.8. Ya dependiendo de los datos que nos den es la que vamos a ocupar. Grados centígrados es lo mismo que grados Celsius. Por ejemplo, aquí nos dice estos ejercicios: 250 grados Fahrenheit, 250 grados centígrados a grados Fahrenheit. La temperatura en Fahrenheit, en este caso vamos a ocupar esta, dice que es 1.8 de los grados centígrados más 32. 1.8 de los grados centígrados, que son 250 más 32. Al hacer estas operaciones nos da 482 grados Fahrenheit. Ahora, 320 grados Fahrenheit a grados centígrados. Nos dice que la temperatura en centígrados es igual a temperatura en Fahrenheit menos 32 sobre 1.8. Tenemos que la temperatura en Fahrenheit son 320 menos 32 sobre 1.8. Al realizar las operaciones nos da que son 160 grados centígrados. Ahora, 200 grados centígrados a grados Kelvin. En este caso utilizamos esta que tenemos aquí. Temperatura en Kelvin es los 200, que son los grados centígrados, más 273. Y al hacer la suma nos da 473 grados Kelvin. Ahora 520 grados Kelvin a grados centígrados. En este caso utilizamos
Esta queremos llegar a centígrados, sustituimos los Kelvin, que son 520 menos 273, y esto nos da un total de 247 grados centígrados. Ahora pasamos al tema de transferencia de calor. El calor se transfiere por conducción, convección y radiación. Aquí en la página que les estoy marcando es donde también está explicado de manera teórica cómo se transfiere calor por conducción, por convección y por radiación. Ahora dice aquí, para determinar la cantidad de calor se utiliza la fórmula Q es igual a M por CE por incremento de temperatura. Este triangulito quiere decir incremento, en este caso de temperatura, donde el incremento de temperatura es igual a T2 menos T1. Esto quiere decir temperatura inicial y temperatura final. Significado de las letras. Q quiere decir cantidad de calor. El calor se mide en calorías y la J significa joules. El joule es la unidad de la energía, pero a final de cuentas el calor es energía, por eso también está en joules. El triangulito con la T significa cambio de temperatura. Las unidades son grados centígrados. La M significa masa y la masa va en kilogramos o gramos. C quiere decir calor específico. Haciendo un ejemplo aquí nos dice, ¿qué cantidad de calor se requiere para calentar 280 gramos de acero que pasan de 40 grados centígrados a 60 grados centígrados? Considera C igual a 0.118 calorías sobre gramo por grado centígrado. En este caso nos están dando el calor específico del material que se va a utilizar, en este caso del acero. Tenemos los datos, la masa son 280 gramos, la temperatura inicial son 40 grados centígrados, la temperatura final son 60 grados centígrados, el calor específico, el dato que nos dan aquí, y la Q, que es lo que nos están preguntando. Es un problema que se va a sustituir directamente sobre la fórmula. Q es igual a la masa, que son 280 gramos, por el calor específico, que son 0.118 calorías sobre gramo por grado centígrado, por la diferencia de temperaturas, 60 grados centígrados menos 40 grados centígrados. Aquí todo esto es una multiplicación. Es 280 por 0.118 por 20, que es la diferencia de 60 menos 40. Y al hacer toda esa multiplicación nos da que Q es igual a 660.8 calorías. Y en ocasiones, les vuelvo a mencionar, viene en joules, dependiendo también de los datos que nos den acá en el problema. Entonces, resultado, 660.8 calorías. Ahora vamos a pasar a otro tema. Vamos a empezar con el tema de presión. Nos dice que la presión es la razón que existe entre una fuerza aplicada por unidad de área. En fórmulas, presión es igual a fuerza sobre área. Si quieren conocer la fuerza, es igual a presión por área. Y si quieren conocer el área, es fuerza sobre presión. Significado de las letras: F quiere decir fuerza, B newtons, A quiere decir área, B metros cuadrados, y P quiere decir presión, y estas son las unidades, pascales o newtons sobre metro cuadrado. Tenemos un ejemplo. ¿Qué fuerza debe aplicarse sobre un área de 0.9 metros cuadrados para que exista una presión de 540 pascales? Si nos están pidiendo la fuerza, vamos a aplicar esta formulita. Fuerza es igual a presión por área. Tenemos la fuerza, tenemos el área, que son 0.9 metros cuadrados, y la presión 540 pascales. Aplicamos la fórmula, fuerza es igual a presión por área.
donde la fuerza es igual a 540 pascales por 0.9 metros cuadrados. Y esto nos da 486 newtons. Ahora pasamos a ver lo que es presión hidrostática. Dice que es la que ejerce un fluido o líquido sobre las paredes y el fondo del recipiente que lo contiene. En fórmula, presión hidrostática es igual a densidad por gravedad por altura. pH quiere decir presión hidrostática, sus unidades son pascales. La D quiere decir densidad, las unidades son kilogramos sobre metro cúbico. La G quiere decir gravedad, de la cual ya saben el valor, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Pero habíamos quedado que si el problema les pone que la manejen como 10 o como 9.8, pues pongan el valor que les indique el problema. Y si no dice nada, pues pongan 9.81. Y donde que h es la altura o profundidad y se mide en metros. Aquí haciendo un ejemplo. ¿Cuál es la presión hidrostática que se ejerce en el fondo de un tinaco que contiene agua y tiene una profundidad de 1.2 metros? Nos preguntan la presión hidrostática, nos dan la altura que es 1.2 metros. En este caso también les tienen que dar la densidad del líquido que se trata, en este caso es agua. La densidad del agua es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y aquí en un apartado sí dice porque el problema que nos da que la gravedad son 10 metros sobre segundo al cuadrado. Se van directamente a la fórmula. La densidad, en este caso son 1000 kilogramos por metro cúbico. Nos dan la gravedad, que son 10 metros sobre segundo al cuadrado, y nos dan la altura, que es 1.2 metros. Al hacer esta multiplicación, es 1000 por 10 por 1.2, nos da 12.000 pascales. Si requieren conocer la altura, pues haciendo el respectivo despeje, a la altura aquí le estorban densidad y gravedad. Si están multiplicando, pues pasarían dividiendo y quedaría como la altura igual a presión hidrostática sobre densidad por gravedad. Ahora vamos a ver el principio de Pascal. El principio de Pascal nos dice que toda presión ejercida sobre un fluido encerrado en un recipiente se transmite con la misma intensidad a todos los puntos del fluido, así como a las paredes del recipiente que lo contiene. Un ejemplo del principio de Pascal es la prensa hidráulica, que consta de dos cilindros de diferente diámetro con un émbolo cada una, los cuales contienen un fluido en su interior y se encuentran conectados por un tubo, como está esta figurita aquí. Y tenemos que para lo que se utiliza las fórmulas que se utilizan en el principio de Pascal, bueno, viene así: fuerza sobre área es la fuerza mayor sobre el área mayor, igual a la fuerza menor sobre el área menor. Ya haciendo los despejes, si les piden el área mayor, es igual al área menor por la fuerza mayor entre la fuerza menor. Si les piden el área menor, es igual a la multiplicación del área mayor por la fuerza menor entre la fuerza mayor. Si les piden la fuerza mayor, es igual al área mayor por la fuerza menor entre el área menor. Y por último, si les piden la fuerza menor, es igual al área menor por la fuerza mayor entre el área mayor. Significado de las letras: F es fuerza mayor, F minúscula fuerza menor, sus unidades en ambas son los newtons. A, área menor, A mayúscula, área mayor. Las unidades son metros cuadrados o centímetros cuadrados. Recuerden que un área va en unidades cuadradas. También el área, si se las preguntan de otra manera, puede ser como superficie. Si les preguntan cuál es la superficie mayor o superficie menor, se refiere a un área, por si ven esos términos. Haciendo un ejemplo, dice: ¿cuál es la fuerza que se obtiene en el émbolo mayor de una prensa hidráulica cuya área es de 180 centímetros cuadrados? Si en el émbolo menor, con área de 25 centímetros cuadrados, se aplica una fuerza
cuyo valor es de 280 newtons. En este caso, nos dice, si es en el émbolo mayor, tiene que ser la fuerza mayor, es F mayúscula. Nos dan el área, que son 180 centímetros cuadrados. Dice que el émbolo menor, en este caso es la A minúscula, es igual a 25 centímetros cuadrados. Y se le aplica una fuerza, F minúscula, de 280 newtons. En este caso, aplicamos la fórmula de la fuerza, que nos dice que es igual, como está aquí, al área mayor por la fuerza menor entre el área menor. Haciendo las sustituciones correspondientes, el área mayor son 180 centímetros cuadrados por la fuerza menor, que son 280 newtons, entre el área menor, que son 25 centímetros cuadrados. Realizando las operaciones correspondientes, nos dice que el resultado es 2016 newtons. Entonces la fuerza que recibe en este caso el émbolo mayor es de 2016 newtons. Y aquí dentro de este tema nada más les menciono lo que dice el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes dice que todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un fluido experimenta un empuje o fuerza de flotación igual al peso del volumen desalojado del fluido o al peso del volumen sumergido del cuerpo. Pues para concluir con este bloque, vamos a ver las leyes de los gases. Tenemos la definición aquí. Dice que los gases son fluidos sumamente comprensibles y adoptan la forma del recipiente que los contiene. Tenemos aquí lo que es la ley de Boyle, que nos dice P es presión, B es volumen. Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Tenemos la ley de Charles, que es volumen 1 por temperatura 2 igual a volumen 2 por temperatura 1. Y la ley de Gay-Lussac, que dice que presión 1 por temperatura 2 es igual a presión 2 por temperatura 1. Aquí abajo de ley de Boyle dice aquí T igual a constante. Quiere decir que la temperatura es constante. Aquí abajo de la ley de Charles dice que la P de presión es constante. Presión constante. Y ley de Gay-Lussac quiere decir que la B, que es volumen, también es constante. ¿Qué significa constante? Que ese dato, aunque se los den en el problema, no lo van a utilizar. Precisamente por eso, porque no cambia. Términos aquí. P es presión, las unidades aquí están, pascales, milímetros de mercurio, atmósferas. B es volumen, unidades, metros cúbicos, centímetros cúbicos o litros. Y la T es temperatura. No la piden en grados Kelvin. Las temperaturas generalmente se las dan en grados centígrados. Para convertirlas a Kelvin, nada más van a sumar 273. Vamos a hacer dos ejercicios. Vamos a aplicar ahorita. Dice, un gas a una presión constante ocupa 60 centímetros cúbicos a una temperatura de 60 grados centígrados. ¿Qué volumen ocupará el gas a una temperatura de 80 grados centígrados? Tenemos aquí esta fórmula. Volumen 1 por temperatura 1 es igual a volumen 2 por temperatura 2. Despejando el volumen 2, nos queda que si esto está multiplicando, pasa dividiendo. Por lo tanto, aquí el volumen 2 son volumen 1, que son 60 centímetros cúbicos, por la temperatura en Kelvin, que son 333 grados Kelvin, entre 353 grados Kelvin. Y eso nos da que es igual a 56.60 centímetros cúbicos.
La pregunta 2 dice, un gas a temperatura constante ocupa un volumen de 150 centímetros cúbicos a una presión de 4 atmósferas. ¿Cuál será su presión si el volumen disminuye a 99 centímetros cúbicos? Nos dicen que la temperatura es constante, el volumen 1 son 150 centímetros cúbicos, la presión 1 son 4 atmósferas y nos están preguntando la presión 2. Vamos con esta fórmula, presión 1, volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Despejando, la presión 2 es igual a presión 1, volumen 1 sobre volumen 2. Sustituyendo los datos que nos dan, tenemos que la presión 1 son 4 atmósferas por el volumen 1, que son 150 centímetros cúbicos, entre el volumen 2, que son 99 centímetros cúbicos. Realizando las operaciones nos dice que la presión 2 es igual a 6.06 atmósferas. Pues bien, estos son los temas que abarca el bloque número 3. Ahí al final del bloque tienen los ejercicios que vienen preguntas tanto de teoría como de aplicación de las fórmulas que les expliqué aquí en el video, para que por favor los realicen ahí de tarea en su casa. Y si tienen alguna duda, pues por ahí me la pueden consultar por medio de un WhatsApp, mandándome un mensaje y se las aclaro a la mayor brevedad. Pues es todo por la clase de hoy y nos vemos la próxima clase. Hasta pronto.